Hay una verdad que la humanidad ha llevado consigo desde antes de que existieran los templos, y es esta: cuando una mano se posa con amor sobre un cuerpo que sufre, algo ocurre. No lo inventaron los sacerdotes ni lo decretaron los concilios. Lo supo la madre antes de saber leer, lo supo el pastor que puso la mano sobre la cabeza de la oveja herida. Lo supo el hombre primitivo que, sin doctrina alguna, se llevó instintivamente la palma al lugar donde le dolía. Y sin embargo, pocas verdades han sido tan malinterpretadas como esta. Unos la despreciaron como superstición de gente ignorante. Otros, peor todavía, la inflaron hasta convertirla en un poder mágico que unos pocos elegidos poseerían y los demás no. Ambos se equivocaron. Y en este libro vamos a corregir ese doble error para colocar la imposición de manos donde siempre debió estar, no en el terreno de la magia, sino en el terreno de la ley. Quiero que entiendas desde la primera página algo que la mayoría no está preparada para escuchar, y por eso muy pocos lo dicen con claridad. No vas a aprender aquí a adquirir un poder. Vas a aprender a dejar de estorbar uno que ya existe. Esa es toda la diferencia, y es una diferencia que lo cambia absolutamente todo. Porque el hombre que cree que debe conseguir el poder pasará su vida esforzándose, tensándose, luchando por producir algo desde su pequeño yo agotado. En cambio, el que comprende que la corriente ya fluye, y que su única tarea es no obstruirla, entra en un descanso profundo desde el cual, paradójicamente, las obras se hacen solas. Piensa un momento en un río. El río no tiene que esforzarse por correr, corre porque es su naturaleza descender hacia el mar. Lo único que puede detenerlo es un dique, una represa, una piedra atravesada. Retira el obstáculo y el agua vuelve a fluir sin que nadie la empuje. Así es la vida divina. Fluye por su propia naturaleza. Y tus manos, cuando la consciencia está alineada con la verdad, no son más que el cauce por donde esa corriente encuentra salida hacia el que la necesita. Grábate esto, porque será la columna vertebral de todo lo que sigue. Tú no eres la fuente. Tú eres el canal. Ahora bien, alguien dirá, eso suena hermoso, ¿pero es real? ¿Transmiten algo las manos de verdad, o es solo sugestión? Y aquí no vamos a esquivar la pregunta, porque tú mereces una respuesta honesta. Si transmite algo. Pero lo que transmite no es una sustancia física que pudieras pesar en una balanza ni medir con un instrumento. Lo que se transmite es un estado de consciencia. Cuando pones la mano sobre alguien desde un estado de amor, de fe y de reconocimiento de la presencia divina, ese estado toca al otro por debajo del nivel de las palabras, en la región silenciosa donde reside la verdadera curación. El tacto es el conductor, el amor es la corriente, y la fe es el interruptor que la deja pasar. El que dudó de esto no había leído bien los evangelios. Porque el maestro de Galilea, que fue el más grande demostrador de la verdad que ha pisado la tierra, sanó una y otra vez tocando. Tocó al leproso que nadie se atrevía a tocar. Tomó de la mano a la niña que dieron por muerta. Puso los dedos sobre los ojos del ciego. Impuso las manos sobre los enfermos que le traían de todas partes. Y no se guardó ese poder como un privilegio exclusivo. Hizo algo asombroso, algo que la Iglesia institucional prefirió olvidar durante siglos, lo entregó. Dejó una instrucción sin ninguna ambigüedad, dicha para los que creyeren, es decir, para cualquiera que tuviera la convicción, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. No dijo a algunos privilegiados. Dijo los que creyeren. Y creer, en el sentido en que él lo decía, no significa pertenecer a una religión ni recitar un credo. Significa tener la convicción viva de que la corriente es real y de que uno puede ser su cauce. Déjame revelarte algo íntimo, algo que rara vez se pone por escrito. La razón por la que la mayoría de las personas no experimenta jamás este poder no es que carezcan de él. Es que están convencidas de que no lo tienen. Han sido educadas en la idea de que la sanación pertenece exclusivamente a otros, a los médicos, a los santos, a los ungidos, a cualquiera menos a ellas mismas. Y esa convicción de carencia es, literalmente, el dique que detiene el río. Cuando este libro termine, si has leído con la mente y no solo con los ojos,
ese dique habrá empezado a resquebrajarse. Y por la primera grieta comenzará a filtrarse algo que llevabas dormido toda la vida. Voy a pedirte una sola cosa mientras avanzas por estas páginas. No leas con prisa. Este no es un libro para devorar en una tarde y olvidar. Es un libro para masticar despacio, porque cada capítulo desata un nudo que el anterior dejó preparado. Vamos a empezar por comprender por qué el tacto cargado de amor transmite vida. Luego veremos cómo esta verdad reaparece en todas las tradiciones porque es universal. Descubriremos juntos que no se trata de un poder propio, sino de una corriente, y aprenderás a distinguir entre el que se cree fuente y se agota, y el que se sabe canal y descansa. Estudiaremos cómo tocaba el maestro, y qué significa exactamente aquella promesa. Y después, cuando tu entendimiento esté maduro, entraremos en la práctica, cómo preparar la consciencia, cómo imponerte las manos a ti mismo sobre una zona enferma, cómo asistir a otros sin caer en la vanidad ni en el miedo. Terminaremos comprendiendo que el amor es el verdadero conductor, que la duda y el ego son los únicos obstáculos, y que la vida más alta es aquella en la que uno anda por el mundo con las manos siempre dispuestas a sanar. ¿Estás dispuesto a dejar de creerte pequeño? Porque esa creencia es la única cosa que te separa de lo que estás a punto de aprender. Da vuelta a la página, respira hondo y comencemos. El poder de la imposición de manos. Cómo canalizar la corriente sanadora. A través del tacto. Basado en Emmett Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visita nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El tacto cargado de amor y fe transmite vida. Quiero que empecemos por deshacer una idea que llevas dentro sin saber que la llevas. La mayoría de las personas cree, en el fondo, que un toque es solo un toque. Piensan que cuando una mano se posa sobre otra piel no ocurre más que un fenómeno mecánico, presión, temperatura, contacto de superficies. Y esa creencia, tan razonable en apariencia, es precisamente la que les impide comprender el misterio más antiguo de la curación. Porque la verdad es otra, y es esta: el contacto humano nunca es neutro. Jamás. Una mano que se posa sobre un cuerpo lleva siempre consigo el estado de consciencia del que la extiende. Y ese estado de consciencia se transmite. Puede transmitir paz o puede transmitir inquietud, puede transmitir amor o puede transmitir indiferencia, pero algo transmite siempre. Detente a considerar una escena que has visto 1000 veces sin reparar en su hondura. Un niño pequeño se despierta a medianoche ardiendo de fiebre, temblando, asustado por su propio malestar. Y entra la madre. No trae remedios en las manos, no trae ciencia, muchas veces no trae siquiera palabras. Simplemente se sienta al borde de la cama y posa la palma sobre la frente encendida del hijo. ¿Y qué sucede? Sucede que el niño se calma. La respiración agitada se serena, el temblor cede, los ojos se cierran. ¿Fue la temperatura de la mano lo que lo tranquilizó? No. Fue algo que pasó de la madre al hijo a través de esa mano, un torrente silencioso de amor, de certeza, de «aquí estoy, todo está bien». El niño no lo razonó. Lo recibió. Y ahí, en esa escena tan común que apenas la notamos, está encerrado todo el secreto de la imposición de manos. Ahora quiero revelarte por qué esto funciona, porque comprender el mecanismo cambia por completo tu manera de acercarte a él. La mano no transmite una sustancia misteriosa que viajaría por el aire como un fluido invisible. Eso es lo que imaginaron los que quisieron hacer de esto una magia. Lo que la mano transmite es consciencia. Y la consciencia es la única cosa verdaderamente creadora que existe. Donde hay una consciencia de amor y de vida, la vida se comunica. Donde hay una consciencia de miedo y de enfermedad, se comunica el miedo. Por eso un mismo gesto, la misma palma sobre la misma frente.
puede curar en unas manos y no producir nada en otras. La diferencia no está en la mano. Está en lo que la mano lleva dentro. Piensa ahora en el médico y verás la misma ley operando en otro escenario. Habrás notado, si has estado enfermo alguna vez, que hay médicos cuya sola presencia te alivia antes de que receten nada. Entran a la habitación, se acercan, te toman el pulso, apoyan la mano sobre tu hombro y ya te sientes mejor. No es el remedio, porque todavía no lo han dado. Es el estado de serena confianza que emana de ellos y que te llega a través del contacto. Y habrás notado también lo contrario, el médico apresurado, distraído, que te toca como quien manipula un objeto y cuyo contacto, lejos de calmarte, te deja más tenso que antes. El mismo título, la misma ciencia, es sin embargo que diferencia. Porque uno toca desde la presencia y el otro toca desde la ausencia. Y el cuerpo, que es mucho más sabio de lo que creemos, distingue perfectamente entre ambos. Aquí es donde debo introducirte en algo que constituye el corazón de toda oración verdadera y de toda sanación verdadera, y es lo que yo llamo el sentimiento. Escúchame bien, porque esto es de lo más importante que aprenderás en todo el libro. Una oración sin sentimiento es letra muerta. Puedes repetir las palabras más hermosas, las afirmaciones más perfectas, y si las dices sin sentimiento no producirán nada, como una llave que gira en la cerradura sin engranar en el mecanismo. Y de igual modo, un tacto sin amor es solo presión física. Puedes colocar la mano con la técnica más impecable, en el lugar exacto, por el tiempo preciso, y si no hay amor en ti mientras lo haces, no habrás hecho más que apoyar carne sobre carne. El amor es lo que carga el gesto. La fe es lo que lo dispara. Y sin esos dos, todo lo demás es cáscara vacía. Déjame contarte ahora un secreto que está escondido a plena vista en las Escrituras, en una de las escenas más reveladoras de todos los evangelios. Iba el maestro caminando entre una multitud tan apretada que la gente lo oprimía por todos lados. Y entre el gentío había una mujer que llevaba 12 años enferma, que había gastado todo lo que tenía en médicos sin resultado alguno, y que llegó a una conclusión luminosa. Se dijo a sí misma, si tan solo tocara el borde de su manto, sanaría. Fíjate bien, ella no pidió que él la tocara. Ella decidió tocarlo. Y se abrió paso entre la multitud, extendió la mano, y rozó apenas el fleco de su túnica. En ese instante quedó sana. Y entonces ocurrió lo asombroso. El maestro se detuvo en seco y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos se extrañaron, porque toda la multitud lo apretaba, como preguntaba quién lo había tocado. Pero él insistió, porque él había sentido algo distinto. Dijo aquellas palabras que quiero que grabes en tu memoria, he sentido que ha salido virtud de mí. Reflexiona sobre lo que esto nos enseña, porque es sutilísimo y decisivo. Toda la multitud lo tocaba, lo empujaba, lo rozaba, y sin embargo de esos cientos de contactos no salió virtud alguna. De un solo contacto, el de aquella mujer, salió poder sanador. ¿Por qué de ese y no de los demás? Porque los demás lo tocaban con el cuerpo, pero ella lo tocó con la fe. Su mano iba cargada de una convicción absoluta de que ese contacto sanaría. Los otros contactos eran mecánicos, el suyo estaba vivo. Y aquí está la revelación que casi nadie extrae de este pasaje. La corriente respondió tanto a la fe de ella como a la presencia de él. No fue solo lo que él tenía, fue también lo que ella traía. El poder estaba disponible para toda la multitud, pero solo lo recibió quien lo tocó con fe. ¿Comprendes ahora por qué insisto tanto en el amor y en la fe? Porque el tacto es apenas el punto de contacto, el lugar físico donde dos consciencias se encuentran. Lo que verdaderamente pasa de uno a otro es invisible, y viaja por el canal que el amor abre y la hace activa. Cuando entiendas esto en lo profundo, dejarás de preguntarte si tienes o no tienes un don especial en las manos. Comprenderás que el don no está en las manos, sino en la consciencia que las gobierna. Y esa consciencia, a diferencia de un don de nacimiento, se puede cultivar, se puede elevar, se puede llenar de amor y de fe hasta que el simple contacto de tu palma sobre un cuerpo doliente se convierta en
un río de vida. Antes de cerrar este primer capítulo, quiero dejarte con una pregunta para que la lleves contigo, no para que la respondas de inmediato, sino para que trabaje en tu interior mientras avanzas. Cuando has tocado a alguien que sufre, ¿lo has tocado con el cuerpo o con el alma? ¿Ha ido tu mano cargada de amor y de certeza, o simplemente la has apoyado como quien apoya un objeto sobre otro? Porque el día en que aprendas a tocar como tocó aquella mujer el manto del Maestro, con fe viva y amor pleno, descubrirás que de ti también puede salir virtud. Y entonces sabrás, ya no por haberlo leído sino por haberlo vivido, que el tacto cargado de amor y de fe transmite vida. Capítulo 2. La imposición de manos a través de las tradiciones. Hay una prueba de que algo es verdadero que rara vez se enseña, y sin embargo es una de las más sólidas que existen. Cuando una misma práctica aparece, de manera espontánea, en pueblos que jamás tuvieron contacto entre sí, separados por océanos y por siglos, entonces puedes estar seguro de que no estás ante una costumbre inventada, sino ante el reflejo de una ley. Las modas se copian, las supersticiones se contagian de un pueblo a otro, pero cuando algo brota por sí mismo en todas partes, sin que nadie lo enseñara, es porque responde a algo que está grabado en la naturaleza misma del hombre y del universo. Y la imposición de manos es precisamente una de esas cosas. La encuentras en todas las tradiciones, en todos los tiempos, en todos los rincones de la tierra. Y esa universalidad no es un dato curioso, es una demostración. Quiero llevarte de la mano por este recorrido, no para que te vuelvas erudito en historia de las religiones, que de nada te serviría, sino para que veas con tus propios ojos que la corriente de la que hablamos no pertenece a una secta, ni a una época, ni a un pueblo elegido. Pertenece a la humanidad entera, porque pertenece a Dios, que no hace acepción de personas. Cuando comprendas que esto es universal, se caerá para siempre la idea de que la sanación por el tacto es propiedad de unos pocos iniciados. Y esa idea, mientras la sostengas, es uno de los diques que detienen tu propio río. Comencemos por lo más antiguo que conocemos, las páginas del Antiguo Testamento, donde encontramos el gesto de la imposición de manos ya cargado de un significado profundo. Cuando el anciano patriarca sentía próximo su fin y quería transmitir la bendición a sus hijos, no pronunciaba solamente palabras. Ponía las manos sobre las cabezas de aquellos a quienes bendecía. Recuerde la escena conmovedora del patriarca ya casi ciego que cruza sus brazos para poner la mano derecha sobre uno y la izquierda sobre otro, consciente de que por esas manos pasaba algo más que un deseo. Pasaba una transmisión real, una corriente de bendición que se traspasaba de una generación a la siguiente. Para aquellos hombres, la mano no era un adorno del gesto. Era el conducto por el que fluía lo que se transmitía. Sabían, por una sabiduría antigua que nosotros hemos olvidado, que la mano puesta con intención sagrada comunica algo verdadero. Avancemos ahora hacia la iglesia primitiva, la de los primeros discípulos, cuando la enseñanza del Maestro todavía ardía fresca en el corazón de los suyos. Como transmitían ellos la responsabilidad, el encargo, lo que llamaban el espíritu, de uno a otro. Por la imposición de manos. Cuando querían apartar a alguien para una tarea sagrada, se reunían, oraban y le imponían las manos. No firmaban un documento, no le entregaban un objeto. Ponían las manos sobre él, porque sabían que por ese contacto se transmitía algo real. Y cuando los enfermos les eran traídos, hacían exactamente lo que el Maestro les había enseñado a hacer, ponían las manos sobre ellos y sanaban. Aquellos hombres sencillos, muchos de ellos pescadores sin instrucción, ejercían un poder que las universidades no pueden enseñar, porque no habían aprendido una técnica, habían recibido una comprensión. Pero no te quedes con la impresión de que esto pertenece solo a la tradición que te resulta familiar. Levanta la mirada y observa a la humanidad entera. En pueblos que jamás oyeron hablar de las Escrituras, en tierras remotas donde nunca llegó misionero alguno, encontrarás el mismo gesto. El curandero que impone las manos sobre el enfermo. El anciano que toca la frente del joven para transmitirle su fuerza. La madre que, en toda cultura sin excepción, se lleva la mano al lugar donde el hijo se ha golpeado. ¿No te dice nada esta coincidencia asombrosa? A mí me dice todo.
me dice que el hombre, en cualquier latitud y en cualquier siglo, ha reconocido instintivamente que la mano tiene el poder de consolar, de aliviar, de sanar. Y lo que la humanidad entera reconoce por instinto suele ser más verdadero que lo que unos pocos niegan por soberbia intelectual. Ahora bien, debo hacerte una advertencia grave, y quiero que la escuches con toda atención, porque sin ella todo este capítulo podría llevarte a un error peligroso. El hecho de que el gesto sea universal no significa que el gesto por sí solo obre el prodigio. Aquí está la trampa en la que han caído multitudes. Ver que en todas partes se imponen las manos y concluir que basta con imponerlas. No basta. El gesto es solo la cáscara. Lo que importa es la sustancia que la cáscara contiene, y esa sustancia es la consciencia. Puedes reproducir a la perfección el gesto del patriarca, del apóstol, del curandero, y si tu consciencia está vacía de amor y de fe, no habrás hecho más que un movimiento hueco. Es como sostener un cable en la mano imaginando que dará luz cuando el cable no está conectado a ninguna corriente. El cable es real, el gesto de sostenerlo es correcto, pero sin la corriente no hay luz. Este es el punto donde tantas tradiciones se degradaron con el tiempo, y quiero que lo veas con claridad para que no te ocurra a ti. Al principio, el gesto estaba lleno de comprensión viva. Los que imponían las manos sabían lo que hacían, sabían que eran canales de una corriente divina. Pero pasaron las generaciones, y los que vinieron después heredaron el gesto sin heredar la comprensión. Siguieron poniendo las manos por costumbre, por rito, por tradición, pero habían perdido la sustancia. Y entonces el gesto se volvió mera ceremonia, un movimiento que se repetía porque siempre se había repetido, vacío del poder que una vez lo había habitado. Así muere toda verdad espiritual cuando el símbolo sobrevive a la comprensión que le daba vida. Por eso te digo, y quiero que esto quede grabado en ti mientras avanzamos hacia los capítulos prácticos, no vamos a enseñarte un rito. No vamos a darte un gesto para que lo repitas mecánicamente esperando magia. Vamos a devolverle al gesto su sustancia. Vamos a llenar tus manos, no de una técnica, sino de una consciencia. Porque cuando la humanidad entera ha recurrido instintivamente al tacto sanador, no lo ha hecho por ignorancia, como creyeron los soberbios, sino porque respondía a una ley de la mente que precede a toda doctrina y sobrevive a toda religión. Esa ley es real. Y en las páginas que siguen vas a aprender a ponerla en marcha, no imitando el cascarón vacío de una tradición muerta, sino recuperando la corriente viva que un día la hizo poderosa. Porque el gesto sin consciencia es cáscara, pero el gesto lleno de consciencia es el cauce por donde Dios mismo se derrama sobre el que sufre. Capítulo 3. No es un poder propio sino una corriente. Llegamos ahora al capítulo que es el eje sobre el cual gira todo este libro. Si de todo lo que vas a leer solo pudieras retener una verdad, quisiera que fuera esta, porque de ella dependen todas las demás. Escúchala con el alma entera, el poder sanador no es tuyo. No nace en ti, no se produce en ti, no te pertenece. Pasa a través de ti. Y en el instante en que confundas estas dos cosas, en el instante en que creas que el poder es propio, lo perderás. Suena severo, lo sé, pero es la ley más exacta y más piadosa que existe, y voy a explicártela de tal modo que jamás vuelvas a olvidarla. Deja que te lo muestre con una imagen que llevo usando toda mi vida porque no he encontrado ninguna mejor. Piensa en la electricidad y en el cable que la conduce. La lámpara de tu casa se enciende cuando aprietas el interruptor, y da luz hermosa, cálida, útil. Ahora dime, ¿la lámpara fabrica esa luz? ¿Produce el cable la electricidad que circula por él? Sabes que no. El cable no crea absolutamente nada. La corriente viene de muy lejos, de una fuente inmensa, de una central de poder que tú ni siquiera ves. El cable no es más que el camino por donde esa corriente viaja hasta tu lámpara. Y sin embargo, fíjate en algo crucial, sin el cable, la corriente no llegaría a tu casa. El cable no produce la luz, pero es indispensable para que la luz hiere. Es humilde y es necesario a la vez. Así eres tú.
La vida divina es la corriente, esa central de poder infinito que llamamos Dios, del cual mana toda vida, toda salud, toda energía sanadora del universo. Tú, cuando tu consciencia está alineada con la verdad, eres el cable, el conductor por donde esa corriente encuentra camino hacia el que la necesita. No la produces. No podrías producirla ni en 1000 vidas de esfuerzo. Pero puedes conducirla. Y esa es una función gloriosa, no humillante, porque significa que a través de un ser tan pequeño como tú puede fluir un poder tan grande como Dios. Ahora déjame revelarte algo que pocos comprenden, y que explica por qué tantos que intentan sanar fracasan. Un cable conduce bien la corriente solo si está en buen estado. Si el cable está limpio, bien conectado, sin roturas, la corriente pasa entera y la lámpara brilla con toda su intensidad. Pero si el cable está oxidado, corroído, mal conectado, sucio, entonces la corriente encuentra resistencia, pasa a duras penas y la lámpara apenas alumbra o no alumbra en absoluto. La corriente es siempre la misma, siempre está disponible en toda su plenitud, lo que cambia es la calidad del conductor. Y aquí está la aplicación que quiero que grabes: cuando la sanación no fluye a través de ti, jamás es porque la corriente falle. La corriente nunca falla. Es porque el conductor, es decir, tú, tu consciencia, está obstruido por algo. ¿Y qué es lo que oxida el cable de la consciencia humana? El orgullo, la duda, el miedo, el resentimiento. De eso hablaremos más adelante. Por ahora quédate con la certeza inquebrantable de que el problema nunca está en la corriente, sino siempre en el cable. Quiero que ahora comprendas por qué es tan peligroso, y no solo un error teórico, creerse la fuente del poder. Es peligroso porque, en el momento mismo en que te atribuyes el poder, cortas el circuito. Y voy a explicarte el mecanismo espiritual exacto de por qué ocurre esto, porque es sutilísimo. Cuando tú dices en tu interior yo tengo el poder de sanar, tu pequeño yo personal, tu ego, se coloca en el centro. Y en cuanto el ego se coloca en el centro, tapa la vía por donde debía pasar la corriente divina, exactamente como una mano puesta delante de una lámpara tapa su luz. La corriente no puede fluir a través de un ego inflado, porque el ego es precisamente la obstrucción. Por eso los grandes sanadores de todos los tiempos han sido invariablemente humildes, no porque la humildad sea un adorno bonito, sino porque la humildad es una condición técnica del funcionamiento. El humilde deja pasar la corriente porque se ha quitado de en medio. El soberbio la bloquea porque se ha puesto delante. Y aquí quiero que escuches las palabras del más grande de todos los que sanaron, porque en ellas está encerrada toda esta enseñanza en una sola frase de una claridad deslumbrante. El maestro, que sanó a miles, que devolvió la vista a los ciegos y levantó a los paralíticos, ¿qué dijo de sí mismo? ¿Se atribuyó el poder? Todo lo contrario. Dijo estas palabras asombrosas: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Detente en cada palabra. No dijo yo hago las obras. Dijo que el Padre las hacía a través de Él. Fíjate en la perfección de su comprensión, Él sabía que era el cable, no la central. Sabía que era el cauce, no el manantial. Y en otro lugar fue todavía más lejos y dijo algo que la mayoría lee sin entender su magnitud: por mí mismo no puedo hacer nada. El más poderoso sanador que ha existido declarando que por sí mismo no podía hacer nada. ¿Comprendes el secreto? Precisamente porque no reclamaba el poder como propio, el poder fluía por él sin obstáculo alguno. Se había quitado de en medio tan completamente que la corriente divina pasaba a través de él sin la menor resistencia. Reflexiona ahora sobre lo que esto significa para ti, porque es liberador de un modo que casi no te atreverás a creer. Si el poder no es tuyo, entonces no tienes que producirlo. ¡Qué descanso tan grande! No tienes que esforzarte por generar una energía que no posees. No tienes que exprimir tu voluntad ni concentrar tu mente hasta el agotamiento tratando de fabricar algo desde tu pequeñez. Tu única tarea, la única, es convertirte en un buen conductor. Es decir, limpiar el cable, quitar la oxidación del miedo y del ego, y dejar que la corriente que ya existe, que ya fluye,
que siempre está disponible, pase a través de ti sin estorbo. La sanación, comprendida así, deja de ser un esfuerzo agotador y se convierte en un acto de rendición confiada. Te quitas de en medio, y Dios hace la obra. Déjame confiarte un secreto de los que sanan de verdad, algo que se sabe solo por experiencia y rara vez se dice en voz alta. En el momento en que impones las manos sobre alguien y sientes la tentación de pensar «yo lo estoy sanando», en ese preciso instante la corriente empieza a debilitarse. Y en el momento en que, por el contrario, te olvidas de ti mismo, te disuelves en el amor por el que sufre, y dejas que Dios actúe sin reclamar nada para tu ego, en ese instante la corriente se vuelve un torrente. Los que sanan de verdad lo saben, mientras más se apartan ellos, más pasa el poder. Se han vuelto expertos en desaparecer, en volverse transparentes, en ser una ventana limpia por la que la luz atraviesa sin teñirse. Esa es la maestría. No consiste en acumular poder, sino en dejar de estorbarlo. Termino este capítulo, que es el corazón del libro, dejándote una imagen para que la lleves siempre contigo. Imagínate como una caña hueca. Una caña sólida, llena de médula, no deja pasar nada por su interior. Pero una caña hueca, vaciada de sí misma, se convierte en flauta cuando el aliento pasa por ella, y produce música. Así ha de ser tu consciencia, vaciada de ego, hueca de todo reclamo personal, para que el aliento divino pase por ti y produzca la música de la sanación. Tú no eres el músico. Eres la flauta. Y qué privilegio inmenso, qué honor incomparable, ser el instrumento por el que Dios toca su melodía de vida sobre el cuerpo del que sufre. No eres la fuente. Eres el canal. Y en esa verdad, si la abrazas de todo corazón, está tu liberación y tu poder. Capítulo 4. Creerse fuente contra reconocerse canal. En el capítulo anterior sembramos la semilla, ahora vamos a hacerla crecer hasta que dé todos sus frutos. Porque una cosa es comprender con la mente que uno es canal y no fuente, y otra muy distinta es haberlo comprendido tan hondo que gobierne cada uno de tus actos y cada una de tus reacciones. Y quiero mostrarte algo revelador. Puedes descubrir en cuál de las dos posturas vives realmente observando una sola cosa. No tus palabras, porque cualquiera puede decir con la boca que es humilde. No tus creencias declaradas, porque cualquiera puede afirmar que reconoce a Dios como fuente. Hay un solo lugar donde la verdad se hace visible sin engaño posible, y es tu reacción ante el fracaso aparente. Ahí, y solo ahí, se revela sin máscara si te crees fuente o te reconoces canal. Déjame explicarte esto con toda la minuciosidad que merece, porque es una de las llaves más útiles que te entregaré. Imagina dos personas que imponen las manos sobre un enfermo, y que por alguna razón la mejoría no se produce, o no se produce todavía. Observa cómo reacciona cada una, porque en esa reacción está retratada su alma entera. La primera persona se hunde. Se llena de desánimo, se pregunta angustiada qué hizo mal, se siente fracasada, quizás hasta se avergüenza. ¿Y por qué reacciona así? Porque en el fondo creía que el poder era suyo. Al haberse atribuido la fuente, cuando el resultado no llega, siente que ha fallado ella, que su poder resultó insuficiente, que su capacidad quedó en entredicho. Ha puesto todo el peso sobre sus propios hombros pequeños, y el peso la aplasta. Ese derrumbe emocional es la prueba inconfundible de que se creía fuente. Ahora observa a la segunda persona en la misma situación. La mejoría tampoco llega, y sin embargo ella permanece en paz. No se hunde, no se angustia, no se llena de reproches contra sí misma. ¿Por qué? Porque ella sabe con toda certeza que la obra no dependía de ella. Ella hizo su parte, que era ofrecerse como canal limpio, y confía en que la corriente hará lo suyo en el momento y del modo que corresponda, que quizás no sea el que ella esperaba ni en el plazo que ella imaginaba. Su serenidad no es indiferencia, es la paz profunda del que ha comprendido que no carga con un peso que no le corresponde. Esa tranquilidad ante el resultado aparente es la marca inconfundible del que se reconoce canal. ¿Ves qué revelador es? La misma escena, el mismo resultado, y dos almas retratadas en sus antípodas por su sola reacción.
Y aquí hay algo todavía más sutil que quiero desvelarte, porque el ego es astuto y se disfraza. Observa también la reacción ante el éxito, porque ahí el ego se esconde con mayor habilidad todavía. Cuando la sanación sí se produce, el que se cree fuente se hincha. Se llena de orgullo secreto, se siente especial, empieza a pensar que él tiene un don que los demás no tienen. Comienza a saborear la admiración de los que lo rodean. Y ese saboreo, esa complacencia en el propio poder, es veneno puro, porque cada vez que se produce va oxidando el cable un poco más. En cambio, el que se reconoce canal, cuando la sanación se produce, no se atribuye nada. Da gracias, se maravilla, se conmueve, pero no se apropia. Sabe que él solo fue la ventana, la luz vino de otra parte. Y por eso puede ser instrumento de grandes obras sin corromperse jamás, porque el poder pasa por él sin dejarle el residuo tóxico de la vanidad. Quiero mostrarte esta lección grabada en una escena de las Escrituras que la ilustra con una nitidez que da escalofríos, porque contrasta dos actitudes opuestas hasta el extremo. En los tiempos de la iglesia primitiva había un hombre llamado Simón, que quedó deslumbrado al ver que los apóstoles imponían las manos y transmitían el poder del Espíritu. ¿Y qué hizo? Se acercó a ellos con dinero en las manos y les dijo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos lo reciba». Fíjate bien en lo que pedía. No pedía ser canal. Pedía poseer el poder, tenerlo como propiedad suya, disponer de él a su antojo. Quería la fuente para sí. Y la respuesta que recibió fue tremenda, una de las más severas de todo el relato: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. Tu corazón no es recto delante de Dios». Medita en el error de Simón, porque es exactamente el error del que se cree fuente, llevado a su forma más descarnada. Él quería poseer el poder como quien compra una herramienta, para usarla cuando quisiera y como quisiera, para su propio prestigio. No había comprendido nada. No había entendido que ese poder no se posee, que no está a la venta ni a la conquista, que solo se transmite a través del que se ha vaciado de sí mismo. Los apóstoles, en cambio, jamás dijeron «nuestro poder». Ellos sabían que eran meros conductores. Cuando sanaban a alguien y la gente los miraba con asombro, que se apresuraban a decir: que no nos miraran a ellos como si por su propio poder hubieran hecho aquello, porque no era su poder, sino el de Dios que obraba a través de ellos. Ahí tiene retratadas las dos posturas en su máxima pureza: Simón queriendo poseer la fuente, y los apóstoles sabiéndose humildes canales. Ahora quiero darte una herramienta práctica, un autoexamen que puedes hacer contigo mismo con toda honestidad, porque de nada sirve toda esta enseñanza si no la aplicas a tu propia alma. Pregúntate y respóndete sin engañarte: cuando algo que intento no sale como esperaba, ¿me derrumbo o permanezco en paz? Si te derrumbas, es señal de que en el fondo te crees fuente, de que has puesto sobre ti un peso que no te corresponde. Y pregúntate también: cuando algo sale bien, ¿me hincho de orgullo secreto o simplemente doy gracias sin apropiarme? Si te hinchas, es la misma raíz operando por el otro extremo. Estas dos preguntas son como un espejo que no miente. Mírate en él con valentía, porque solo viendo con claridad dónde estás podrás caminar hacia donde debes estar. Déjame terminar revelándote el fruto más dulce de reconocerse canal, que es un fruto que el que se cree fuente jamás probará. Es el descanso. El que se cree fuente vive agotado, porque carga permanentemente con la responsabilidad de producir resultados, y esa carga no se la quita nadie de encima, ni de día ni de noche. Vive tenso, ansioso por rendir, temeroso de fallar, hinchado cuando triunfa y hundido cuando no. Su alma no conoce reposo. En cambio, el que se reconoce canal ha soltado toda esa carga a los pies de Dios. Hace su parte con amor y con fe, y luego descansa, porque sabe que lo demás no le pertenece. Vive en una paz que el otro no puede ni imaginar. Y desde esa paz, precisamente desde ese descanso profundo, es desde donde la corriente fluye con mayor abundancia, porque un canal en paz es un canal limpio, y un canal limpio deja pasar el río entero. Reconócete canal, y encontrarás a la vez el poder y el descanso.
créete fuente, y perderás ambos. Capítulo 5. Jesús impone las manos sobre los enfermos. Ha llegado el momento de acercarnos al Gran Maestro, no para adorarlo desde lejos como una figura inalcanzable, sino para estudiar de cerca su método, porque Él no vino solamente a sanar, sino a mostrarnos cómo se sana. Ese es el punto que la mayoría pasa por alto, y es el más importante de todos. Si Jesús hubiera sido simplemente un ser sobrenatural haciendo prodigios imposibles para el resto de los hombres, sus sanaciones serían un espectáculo maravilloso pero inútil para nosotros, porque no podríamos imitarlo. Pero Él no lo entendió así. Él dijo con todas las letras que las obras que Él hacía, también las haríamos nosotros. De modo que cuando leemos cómo sanaba, no estamos leyendo la crónica de un milagro ajeno, sino el manual de instrucciones de algo que también nos toca a nosotros aprender. Leamos, pues, con esa mirada nueva, como aprendices que observan al Maestro para hacer lo mismo. Fíjate primero en una escena de una ternura conmovedora, la de la suegra de Pedro. Había caído con fiebre alta, postrada en cama, y cuando Jesús entró en la casa, ¿qué hizo? No pronunció un largo discurso, no montó una ceremonia. El relato dice que se acercó, la tomó de la mano y la levantó. La tocó. Le tomó la mano con esa sencillez desnuda que caracterizaba todos sus actos de poder, y al instante la fiebre la dejó, y ella se levantó tan restaurada que se puso a servirles. Detente en la sencillez del gesto, porque en esa sencillez está una gran lección. No hubo aparato, no hubo espectáculo. Hubo una mano tendida con amor y con certeza absoluta, y eso bastó. Cuando aprendas a tocar con esa misma sencillez cargada de fe, descubrirás que lo complicado sobra, y que lo esencial es de una simplicidad desconcertante. Pero de todas las escenas quiero que te detengas conmigo, con especial reverencia, en la del leproso, porque encierra una revelación que estremece. En aquel tiempo, la lepra era la enfermedad más temida y más aislante que existía. Al leproso se le prohibía acercarse a nadie, debía vivir apartado, y si alguien se aproximaba tenía que gritar advirtiendo de su presencia para que huyeran de él. Nadie lo tocaba. Nadie lo había tocado quizás en años, tal vez en décadas. Vivía en un desierto de contacto humano, condenado no solo a la enfermedad del cuerpo sino a la más terrible soledad del alma. Y llega este hombre ante Jesús, se postra y le suplica, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí ocurre lo que quiero que grabes en tu corazón para siempre. Jesús podría haberlo sanado con una sola palabra, a distancia, sin acercarse. Pero no lo hizo así. El relato dice que Jesús extendió la mano y lo tocó. Lo tocó. ¿Comprendes la magnitud de ese gesto? Tocó lo intocable. Puso su mano sobre aquella carne que llevaba años sin sentir el calor de otra mano. Y en ese contacto había algo que iba más allá de la sanación física, había amor sin repugnancia, había una dignidad de vuelta, había el mensaje silencioso de no me das asco, no me repugnas, eres digno de ser tocado. Aquí está la revelación que quiero que extraigas, el verdadero sanador toca sin repugnancia. Toca al que otros rehuyen. Toca precisamente donde nadie más se atreve a tocar. Porque el amor que sana no retrocede ante la llaga, ni ante la fealdad, ni ante lo que repele a los demás. Se acerca justamente a lo que todos evitan, y lo toca, y en ese tocar hay ya la mitad de la curación. Cuando asistas a alguien que sufre una dolencia que a otros le repugna, recuerda al Maestro tocando al leproso, y toca tú también sin retroceder, porque el amor que no retrocede es el que sana. Observa ahora otra escena, la de la niña que todos daban por muerta, porque en ella hay otra enseñanza preciosa. Cuando Jesús entró en la habitación donde yacía la pequeña, en medio del llanto y el alboroto de los que la lloraban, ¿qué hizo? La tomó de la mano. De nuevo el contacto, de nuevo la mano tendida. Y le dijo con una ternura infinita que se levantara, y la niña se levantó. Fíjate en el detalle, la tomó de la mano. No sanó desde la distancia, aunque podía. Eligió el contacto, eligió la mano en la mano, porque el contacto comunica algo que la distancia no comunica. Transmite una presencia, una cercanía,
un amor tangible que el alma del que sufre recibe y al que responde. El maestro conocía el poder del tacto, y lo usaba una y otra vez, no por necesidad, pues su poder no tenía límites, sino por elección, porque sabía que el tacto es el lenguaje del amor hecho carne. Y quiero mostrarte todavía una escena más, la del ciego de Betsaida, porque contiene una enseñanza que sorprende a muchos y que corrige un error muy extendido. A este ciego, Jesús lo sanó imponiéndole las manos. Pero fíjate en lo que ocurrió, porque es asombroso. Después de la primera imposición, Jesús le preguntó si veía algo, y el hombre respondió que veía a los hombres como árboles que caminaban, es decir, veía borroso, veía a medias. La curación no era todavía completa. ¿Y qué hizo Jesús? Le puso las manos de nuevo sobre los ojos, y entonces el hombre vio con toda claridad. Detente en esto, porque es liberador. La sanación se produjo en 2 tiempos. No fue instantánea y total en un solo gesto, sino progresiva. Y si al mismísimo Maestro una curación se le dio por etapas, ¿por qué habrías de angustiarte tú si la sanación que buscas no llega de golpe, sino poco a poco? Aquí aprendemos que la curación a veces es progresiva, que se despliega por grados, y que la aparente lentitud no es un fracaso, sino un proceso. No te desesperes si el primer toque no resuelve todo, vuelve a poner las manos, como hizo el maestro, con la misma fe, y confía en el desenvolvimiento gradual de la corriente. Recojamos ahora, antes de cerrar, los principios que hemos extraído de estas escenas, porque cada uno nos ha enseñado algo distinto y quiero que los lleves todos contigo. De la suegra de Pedro aprendimos la sencillez del gesto, que lo esencial es simple. Del leproso aprendimos que el amor sana tocando sin repugnancia lo que otros rehuyen. De la niña aprendimos que el maestro elegía el contacto porque el tacto es el lenguaje del amor. Y del ciego de Betsaida aprendimos que la sanación puede ser progresiva, y que la paciencia es parte del método. Fíjate en algo hermoso, Jesús adaptaba su modo a cada persona. No aplicaba una fórmula rígida igual para todos. A uno lo tocaba de un modo, a otro de otro, a este de una vez, a aquel en 2 tiempos. Porque el amor es flexible, atiende a la persona concreta que tiene delante, no a un procedimiento mecánico. Y esa flexibilidad amorosa también es algo que has de aprender. Termino con la afirmación que ha guiado todo este capítulo y que quiero que sostenga tu fe de aquí en adelante. Jesús no fue una excepción sobrenatural que vino a hacer lo que nadie más podría hacer jamás. Fue el gran demostrador de una ley, el que nos mostró en carne y hueso lo que es posible para el hombre alineado con Dios. Cuando tocaba, nos enseñaba a tocar. Cuando imponía las manos, nos mostraba cómo imponerlas. Todo lo que hizo lo hizo, entre otras razones, para que aprendiéramos a hacerlo también. Por eso, cuando estudias sus sanaciones no estás contemplando un prodigio que te queda lejos, sino recibiendo una enseñanza que te toca de cerca. El maestro puso las manos sobre los enfermos y sanaron. Y esa misma corriente que fluyó por sus manos benditas espera fluir por las tuyas, en cuanto aprendas, como él, a ser canal limpio del amor de Dios. Capítulo 6. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Hay una frase en los evangelios que, si la comprendieras en toda su fuerza, cambiaría el resto de tu vida. Es tan directa, tan sin rodeos, tan libre de toda ambigüedad, que asombra que haya sido tan poco tomada en serio. El maestro, ya al final de su paso por la tierra, dejó a los suyos una serie de encargos, y entre ellos pronunció estas palabras que quiero que resuenen en ti como una campana. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Léela otra vez, despacio. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No es una sugerencia. No es una posibilidad remota reservada para unos cuantos. Es una declaración de lo que ocurrirá, dicha con la autoridad de quien conocía la ley hasta el fondo. Y es a esa frase, y a todo lo que encierra, a lo que dedicaremos este capítulo entero. Lo primero que debo hacer es liberarte de una cadena que quizás llevas puesta sin saberlo. Durante siglos se enseñó, de 1000 maneras sutiles, que este poder estaba reservado a una casta especial,
a los santos, a los ordenados, a los ungidos por alguna autoridad, a cualquiera menos a la gente común como tú y como yo. Y esa enseñanza, aunque rara vez se dijo abiertamente, caló hondo en la mente de las multitudes, hasta el punto de que hoy, si le dices a una persona corriente que ella puede imponer las manos y ser canal de sanación, te mirará con incredulidad, como si le hablaras de algo prohibido o presuntuoso. Pero mira con atención las palabras del maestro, y verás que él no dijo nada semejante. ¿A quién dirigió esta promesa? Fíjate bien, porque es decisivo. La dirigió a los que creyeren. No dijo los sacerdotes, no dijo los ordenados, no dijo unos pocos elegidos. Dijo los que creyeren. Y esa palabra abre la puerta de par en par para todo aquel que tenga la convicción. Detengámonos en esa palabra, creyeren, porque de su correcta comprensión depende todo. ¿Qué significa creer en el sentido en que el maestro lo decía? No significa pertenecer a una religión determinada. No significa haber sido bautizado en tal o cual iglesia, ni recitar tal o cual credo, ni afiliarse a ninguna institución. Nada de eso. Creer, en su boca, significaba algo mucho más vivo y mucho más exigente a la vez. Significaba tener una convicción activa, una certeza operante, una fe que no es mera opinión de la mente sino una seguridad que mueve las manos a la acción. El que cree, en este sentido, es el que está tan convencido de la realidad de la corriente que se atreve a extender la mano confiando en que fluirá. No es un asunto de etiqueta religiosa, es un asunto de convicción interior. Y esa convicción está al alcance de cualquiera que decida cultivarla, sin importar su credo, su origen ni su condición. Ahora quiero revelarte algo sobre cómo debes leer las promesas de las Escrituras, porque aquí la mayoría se equivoca de raíz, y ese error los priva de todo el tesoro. La gente lee estas promesas como si fueran favores caprichosos que Dios podría conceder o no según su humor, como quien pide una gracia a un rey poderoso que a lo mejor la otorga y a lo mejor no. Pero esa manera de leer es completamente falsa. Las promesas de la Escritura no son favores prometidos, son leyes descritas. Presta atención a esta distinción, porque es una de las más importantes que aprenderás. Cuando el maestro dice que sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, no está prometiendo un favor arbitrario. Está describiendo cómo funciona una ley espiritual, con la misma exactitud con que un hombre de ciencia describiría cómo funciona la ley de la gravedad. No dice, quizás Dios os conceda sanar si está de buen ánimo. Dice, en efecto, así opera la ley, cuando el que cree pone las manos sobre el enfermo, la corriente fluye y la sanación se produce. Es una descripción del funcionamiento del universo espiritual, no una lotería de favores. Y comprende la consecuencia liberadora de esto, porque es enorme. Si fuera un favor, dependería del capricho, y tú no podrías contar con él. Quedarías a merced de una voluntad impredecible. Pero como es una ley, es fiable, es constante, opera siempre que se cumplan las condiciones. Igual que la gravedad opera siempre que sueltas un objeto. La ley no hace acepción de personas. No favorece al ordenado sobre el laico, ni al santo célebre sobre el creyente anónimo. Opera para todo el que cumple sus condiciones, que son la fe y el amor. Del mismo modo que la electricidad enciende la lámpara de cualquiera que conecte bien el cable, sin preguntar quién es ni qué títulos tiene, así la corriente divina fluye por cualquiera que se ofrezca como canal limpio, sin importar su rango. Esta es una de las verdades más democráticas y más consoladoras del universo. La ley espiritual está disponible para todos por igual. Déjame ahora lanzarte un desafío, porque hemos llegado al punto donde la enseñanza reclama una respuesta de tu parte. Sigue conmigo este razonamiento tan simple como demoledor. Si el maestro dejó esta instrucción, si dijo que los que creyeren pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían, entonces se sigue necesariamente que la capacidad para hacerlo existe. Porque el maestro no era hombre de mandar imposibles. No iba a ordenar a los suyos hacer algo para lo cual carecieran por completo de facultad. Si dio la instrucción, es porque la capacidad la acompaña. La instrucción existe, por lo tanto, la capacidad existe. Esta es una lógica de la que no puedes escapar.
Y si la instrucción existe y la capacidad existe, ¿qué es entonces lo único que falta? Solo una cosa: ejercitarla. La facultad está en ti, dormida, esperando. Lo único que la mantiene inactiva es que nunca la has usado, o que ni siquiera sabías que la tenías. Y aquí quiero confiarte un secreto sobre por qué tantos que tienen esta capacidad nunca la ejercen. No es porque les falta el poder. Es porque les falta el atrevimiento. Han sido tan convencidos de su propia pequeñez, tan educados en la idea de que la sanación es cosa de otros, que jamás se atreven a extender la mano con fe. Y como nunca lo intentan, nunca lo comprueban, y como nunca lo comprueban, siguen creyendo que no pueden, en un círculo cerrado que los mantiene prisioneros de su propia incredulidad toda la vida. El día en que uno de ellos, por desesperación o por fe, se atreve por fin a poner la mano sobre un enfermo confiando de veras, y ve que algo sucede, ese día el círculo se rompe y la persona nunca vuelve a ser la misma. Porque ha descubierto por experiencia propia lo que las palabras solas no podían mostrarle, que la promesa era verdad, que la ley era real, que la capacidad estaba en él desde siempre. Cierro este capítulo poniéndote frente a frente con esa misma decisión, porque no quiero que pases de largo sin sentir su peso. El maestro dejó dicho que sobre los enfermos pondrás las manos y sanarán. Esas palabras no fueron para una élite lejana, fueron para el que cree, y creer está a tu alcance. La instrucción existe, luego la capacidad existe, luego lo único que falta es que te atrevas a ejercerla. No te pido que lo creas de golpe, porque la fe verdadera no se cince. Te pido que sigas leyendo, que dejes que tu convicción madure capítulo a capítulo, y que cuando llegue el momento de la práctica, que ya se acerca, te atrevas a extender la mano. Porque la promesa aguarda cumplirse en ti como se ha cumplido en tantos antes, y solo espera a que dejes de creerte incapaz de aquello para lo cual fuiste hecho. Capítulo 7. Preparar la consciencia antes de imponer las manos. Hemos comprendido la verdad, ahora vamos a ponerla en práctica. Pero antes de que extiendas una sola mano sobre nadie, debo revelarte el secreto que separa al que sana de verdad del que solo toca en vano. Y este secreto va a sorprenderte, porque contradice lo que casi todo el mundo supone. La gente cree que el trabajo de la sanación empieza cuando la mano toca el cuerpo. Se equivocan por completo. El trabajo verdadero, el que decide todo, ocurre antes, mucho antes de que la palma se pose sobre nada. Ocurre en el silencio de tu propia consciencia, en la preparación interior que precede al gesto. Y si esa preparación se hace bien, el toque será poderoso; si se omite, el toque será hueco por más perfecto que parezca por fuera. Grábate esto: la imposición de manos se gana o se pierde antes de tocar. Piénsalo con una imagen que lo aclara todo. Un cañón puede estar perfectamente construido, con el mejor acero, con la puntería más exacta, pero si no está cargado, no disparará nada más que aire. Toda su potencia depende de la carga que lleve dentro antes de accionarlo. Así son tus manos. Pueden posarse con la técnica más correcta sobre el lugar exacto, pero si no las has cargado antes en el silencio de tu consciencia, no dispararán más que presión vacía. La carga se hace antes. Y esa carga es lo que yo llamo el tratamiento mental previo, la preparación de la consciencia, el acto interior por el cual te alineas con la verdad antes de mover un solo dedo. Vamos a aprender ahora, paso a paso, cómo se hace esa carga. Lo primero, y sin esto nada de lo demás funciona, es aquietar la mente. Vivimos con la mente agitada, saltando de un pensamiento a otro, llena de ruido, de prisa, de preocupación. Y una mente así es un mal conductor, porque la agitación es una forma de resistencia. Antes de imponer las manos, tienes que serenarte. Detente. Respira. Deja que el ruido interior vaya bajando como se posa el sedimento en un agua removida cuando la dejas quieta. No puedes sanar desde la agitación, del mismo modo que no puedes ver tu reflejo en un agua turbulenta. Solo el agua serena refleja al cielo. Tómate el tiempo que necesitas, sin prisa, hasta que sientas que la tormenta interior se ha calmado y una quietud te va ganando por dentro. Esa quietud es el primer paso y es imprescindible.
Lo segundo es disolver el miedo. Y aquí quiero que seas muy honesto contigo mismo, porque el miedo es astuto y se disfraza. Cuando te dispones a imponer las manos sobre un enfermo, es muy fácil que dentro de ti se agiten miedos de toda clase, miedo a que no funcione, miedo a la gravedad de la dolencia que ves, miedo a tu propia insuficiencia, miedo a lo que pensarán si no hay resultado. Todos esos miedos son formas de duda, y la duda es la gran obstructora de la corriente, como veremos con detalle más adelante. Por ahora quédate con esto, no puedes tocar con miedo. El miedo tensa el cable, lo oxida en el acto. Antes de imponer las manos tienes que soltar todo temor, y lo sueltas volviéndote hacia Dios, recordando que la corriente no depende de ti sino de Él, que tú solo eres el canal y que la obra está en manos infinitamente más poderosas que las tuyas. Cuando de veras recuerdas esto, el miedo se disuelve, porque el miedo nace siempre de creer que todo depende de uno mismo. Lo tercero es lo que yo llamo establecer el sentido de la presencia. Y este es el corazón de toda la preparación. Consiste en despertar en tu interior la conciencia viva de que Dios está aquí, ahora, presente, real, más real que la enfermedad que tienes delante. No es una idea que piensas, es una realidad que sientes. Es volverte por dentro hacia esa presencia infinita de vida y de amor hasta que se vuelve casi palpable para ti, hasta que sabes con certeza que no estás solo, que la corriente divina está ahí, disponible, esperando fluir. Cuando has establecido este sentido de la presencia, ya has hecho la mayor parte del trabajo, porque a partir de ahí tus manos no serán tuyas solamente, sino instrumentos de esa presencia que has despertado. Ahora déjame darte los pasos concretos del tratamiento mental que carga tus manos antes del gesto, para que no quede como algo vago sino como algo que puedes hacer de verdad. Primero, reconoce a Dios como la única vida. Afirma en tu interior, con sentimiento y no solo con palabras, que hay una sola vida, la vida de Dios, perfecta, entera, indivisible, y que esa vida es la vida real del que tienes delante. Segundo, niega la realidad última de la enfermedad. No niegas que el síntoma aparezca, niegas que tenga poder verdadero frente a la vida de Dios, que sea la verdad última del ser de esa persona. La enfermedad es una sombra, y las sombras no tienen sustancia propia, se disuelven ante la luz. Tercero, afirma la perfección del ser espiritual del que vas a tocar. Ve más allá del cuerpo doliente hacia el ser real, el Hijo de Dios que esa persona es en verdad, entero y perfecto en el espíritu. Cuando hayas hecho estas tres cosas con sentimiento, tus manos estarán cargadas, y entonces, y solo entonces, podrás imponerlas. Debo hacerte ahora una advertencia severa, porque de nada valdría todo lo anterior si cayeras en el error contrario. Jamás impongas las manos con prisa, con tensión, con la mente todavía agitada o el corazón todavía atemorizado. Tocar en ese estado no solo es inútil, sino que puede ser hasta contraproducente, porque lo que transmites entonces no es paz sino agitación, no es fe sino miedo, no es vida sino la propia inquietud. Recuerda que el tacto comunica el estado de consciencia, y si tu estado es de tensión, eso es lo que comunicarás. Por eso la regla de oro es esta, y quiero que la lleves siempre presente: ora primero, actúa después. Nunca al revés. Primero preparas la consciencia en el silencio, la quitas, disuelves el miedo, estableces la presencia, cargas las manos con los tres pasos del tratamiento, y solo cuando todo eso está hecho, extiendes la mano. El que invierte el orden, el que primero toca y luego a lo mejor reza, ha puesto la carreta delante del caballo, y no obtendrá sino frustración. Quiero confiarte, para terminar, un secreto de los que sanan de verdad, algo que se aprende solo con la práctica y que rara vez se dice. Con el tiempo, esta preparación que al principio te tomará varios minutos, se vuelve casi instantánea. El que la ha practicado mucho puede establecer el sentido de la presencia en un instante, con un solo volverse interior hacia Dios, porque su consciencia ya vive habitualmente cerca de esa presencia. Pero no te saltes los pasos por querer llegar rápido a esa maestría. Al principio, tómate todo el tiempo del mundo. Haz la preparación despacio, cuidadosamente, sin prisa alguna. Porque estás aprendiendo a cargar tus manos,
Y esa es la parte más importante de todo el arte de sanar. El gesto de tocar cualquiera lo puede hacer, lo que casi nadie sabe hacer es cargar la consciencia antes de tocar. Aprende bien esto, y habrás aprendido el secreto que separa al que sana del que solo toca en vano. Prepara la consciencia, y las manos harán el resto. Capítulo 8. Autoimponerte las manos sobre una zona enferma. Hasta aquí hemos hablado sobre todo de sanar a otros, pero quiero que ahora dirijamos la corriente hacia ti mismo, porque hay algo que muy pocos comprenden y que quiero revelarte sin rodeos. Tú puedes ser canal de sanación para tu propio cuerpo. No necesitas esperar siempre a otro que te imponga las manos. Tus propias manos, cargadas de la consciencia correcta, pueden convertirse en instrumento de la corriente divina sobre tus propias dolencias. Este es un conocimiento que trae una libertad inmensa, porque significa que en la soledad de tu habitación, en el silencio de la noche cuando el dolor no te deja dormir, no estás desamparado. Tienes en tus propias manos un recurso que la mayoría ignora poseer. Vamos a aprender ahora, con todo cuidado, cómo autoimponerte las manos sobre una zona enferma. Empecemos por lo primero, que es la preparación, porque todo lo que aprendiste en el capítulo anterior se aplica también aquí, y con más razón todavía. Antes de posar tus manos sobre la parte de tu cuerpo que sufre, aquieta la mente, disuelve el miedo, establece el sentido de la presencia. Vuélvete hacia Dios en silencio y reconoce que la vida perfecta de Él es tu verdadera vida. No te saltes esta preparación por la prisa de aliviar el dolor. El dolor te empujará a tocar de inmediato, buscando alivio urgente, pero resiste ese impulso y prepara primero la consciencia, porque un toque cargado vale más que 100 toques apresurados. Cuando hayas establecido la presencia, coloca entonces tus manos sobre la zona afectada, con suavidad, sin apretar, dejándolas descansar allí como quien apoya algo precioso. Y ahora viene el punto más delicado de todos, el que decide entre el éxito y el fracaso, y quiero que lo escuches con la máxima atención porque va contra todo tu instinto. Cuando pongas las manos sobre la zona enferma, tu tendencia natural será concentrarte en la dolencia, fijar toda tu atención en el dolor, en el órgano dañado, en el síntoma que te aflige. No lo hagas. Ese es precisamente el error que anula toda la operación. No te concentres en la enfermedad, concéntrate en la vida que la disuelve. Mantén tu mente fija no en lo que está mal, sino en la corriente divina de vida perfecta que fluye a través de tus manos hacia esa zona. Piensa en la salud, no en la enfermedad. Piensa en la vida de Dios llenando ese lugar, no en el mal que lo aqueja. Porque aquello en lo que fijas tu atención es lo que alimentas, y si fijas la atención en la enfermedad, la estás nutriendo con tu propia consciencia, mientras que si la fijas en la vida, es la vida la que crece. Déjame explicarte esto con un principio que he enseñado toda mi vida y que aquí encuentra su aplicación más útil. Yo lo llamo el punto ciego, aunque quizás lo entiendas mejor si lo pienso así. Hay un momento en toda sanación en que debes dejar de mirar el problema para mirar la solución. Mientras sigas mirando el problema, dándole vueltas, examinándolo, preocupándote por él, lo mantienes vivo y presente en tu consciencia, y por tanto en tu experiencia. Pero cuando apartas la mirada del problema y la fijas en Dios, en la vida, en la perfección, entonces el problema, privado de tu atención que lo alimentaba, empieza a desvanecerse. Aplica esto mientras te impones las manos, no luches contra el síntoma, no lo combatas de frente. Porque luchar contra él es también prestarle atención y por tanto fortalecerlo. En vez de luchar, vuélvete hacia Dios. Aparta la mirada de la dolencia y ponla en la presencia sanadora. Esa vuelta de la mirada, ese girar de la atención desde el mal hacia el bien, es el secreto de toda curación. Para ayudarte a sostener esa consciencia mientras tus manos reposan sobre la zona, te ofrezco unas afirmaciones breves que puedes repetir en tu interior, no de manera mecánica, sino con sentimiento, dejando que cada una despierte la realidad que expresa. Puedes afirmar, la vida de Dios fluye ahora por mí y me restaura. O bien, aquí y ahora, la corriente divina hace su obra perfecta. O bien, sencillamente, Dios es mi vida, y su vida en mí es perfecta. Escoge la que resuene contigo, o deja que broten tus propias palabras.
Lo importante no es la fórmula exacta, sino el estado de consciencia que la afirmación sostiene. Repítela con calma, sin ansiedad, dejando que su verdad te penetre mientras las manos descansan y la corriente fluye. Las palabras aquí son andamios que sostienen la consciencia en lo alto. Lo que sanan no son las palabras, sino la consciencia que ellas mantienen elevada. Ahora debo advertirte contra un enemigo silencioso que arruina más autosanaciones que ningún otro, y es la ansiedad de verificar resultados. Habrás notado esa tentación irresistible de retirar las manos cada poco para comprobar si el dolor ya cedió, si la molestia ya se fue, si está funcionando. Ese ansioso comprobar es veneno, y quiero que entiendas por qué. Cada vez que interrumpes para verificar, estás delatando tu falta de fe. Estás diciéndole a tu propia consciencia, no estoy seguro de que esto funcione, déjame revisar. Y esa duda encubierta corta la corriente en el acto. El que de verdad confía no necesita estar comprobando cada instante. Del mismo modo que el que siembra una semilla no la desentierra cada mañana para ver si ya ha hecho raíz, porque sabe que desenterrarla la mataría. Impón tus manos, sostén la consciencia de la vida, y déjalo estar. Confía en que la corriente hace su obra, aunque no percibas resultados inmediatos, aunque los sentidos no te reporten cambio alguno todavía. La fe verdadera actúa y suelta, la duda actúa y comprueba, y con cada comprobación anula lo que acaba de hacer. Quiero revelarte, para cerrar, el estado de ánimo exacto desde el cual la autosanación florece, porque de nada valen las técnicas si el estado interior es el equivocado. No te impongas las manos desde la desesperación, desde el miedo, desde la lucha angustiada contra tu enfermedad, porque desde ese estado solo transmitirás a tu cuerpo más desesperación, más miedo, más lucha. Imponte las manos desde el amor y desde la paz. Ama tu cuerpo, que es el templo por el cual vives en este mundo, y trátalo con ternura, no con la irritación de quien está enojado con él por haberle fallado. Descansa en la certeza de que la vida de Dios es tu vida y de que esa vida es perfecta e indestructible. Desde ese estado de amor tranquilo y de confianza serena, tus propias manos se convertirán en cauce de la corriente que sana, y descubrirás, con un asombro que ninguna palabra puede anticiparte, que llevabas dentro de ti, dormido en tus propias palmas, un poder restaurador que jamás sospechaste poseer. No estás solo con tu dolor. Tienes en tus manos un recurso divino. Úsalo con fe, con amor y con paz, y deja que Dios haga el resto. Capítulo 9. Asistir a otros con el tacto consciente. Llega ahora el momento de volver las manos hacia el prójimo, de aprender a asistir al que sufre con el tacto consciente. Y quiero acercarme a este tema con una reverencia especial, porque tocar a otro para sanarlo es de las cosas más sagradas que un ser humano puede hacer, y por eso mismo exige las mayores cautelas del corazón. No es un asunto que se tome a la ligera, ni un poder con el que se juegue, ni una habilidad de la que uno se ufane. Es un servicio, en el sentido más alto y más humilde de la palabra. Vamos a aprender cómo prestarlo bien, y también, lo que es igual de importante, cómo no corromperlo. Lo primero que debo grabar en ti es la naturaleza del amor desde el cual debes tocar, porque no todo amor sirve para esto. Debes tocar desde lo que llamo el amor impersonal. Y no te asuste esa palabra, impersonal, como si significara frío o distante. Significa exactamente lo contrario de frío, pero también lo contrario de posesivo. El amor personal, el que se apega, el que quiere resultados para sentirse bien uno mismo, el que se involucra emocionalmente hasta perder la serenidad, ese amor, por bien intencionado que sea, estorba la corriente, porque está lleno de yo, de mis expectativas, de mi necesidad de que esto salga bien. El amor impersonal, en cambio, es el amor puro que desea el bien del otro sin apegarse al modo ni al momento en que ese bien ha de llegar, sin necesitar nada para sí mismo del resultado. Es el amor que ama al otro por el otro, no por lo que uno sentirá si lo cura. Desde ese amor limpio, desprendido, es desde donde has de tocar. Y de aquí se sigue una regla que quiero que observes con el mayor rigor. Toca sin apego al resultado y sin ningún deseo de figurar. Examina tu corazón con honestidad antes de imponer las manos sobre alguien, y pregúntate qué buscas en verdad. ¿Buscas de veras el bien de esa persona,
o buscas, aunque sea en un rincón oculto de tu alma, que te admiren, que reconozcan tu don, que te vean como alguien especial. Porque si hay en ti, aunque sea una brizna de ese deseo de figurar, lo has contaminado todo. El deseo de lucirse es el ego colándose por la puerta trasera, y ya sabes que el ego bloquea la corriente. El verdadero sanador desea pasar inadvertido. Preferiría que nadie supiera lo que hizo. Sana en secreto siempre que puede, y cuando la sanación se produce, se aparta para que la gloria sea de Dios y no suya. Guárdate de la tentación de figurar como te guardarías del veneno, porque para el alma que quiere sanar, eso es exactamente. Déjame ahora darte indicaciones prácticas para las distintas situaciones en que te tocará asistir, porque cada una tiene su matiz. Cuando asistas a un familiar cercano, a alguien que amas entrañablemente, tu dificultad será precisamente el exceso de amor personal, el miedo por esa persona amada, la ansiedad de que sane. Tendrás que trabajar el doble para elevarte al amor impersonal, para soltar el miedo, para verlo no como tu ser querido en peligro, sino como el Hijo de Dios entero y perfecto. Cuando asistas a un niño, recuerde la ternura con que el maestro tomaba de la mano a los pequeños. Los niños son especialmente receptivos porque su fe es limpia y no está enturbiada por las dudas del adulto, de modo que a menudo la corriente fluye hacia ellos con una facilidad asombrosa. Y cuando asistas a alguien que no comparte tu fe, que quizás ni cree en nada de esto, no lo sermonees ni intentes convencerlo, simplemente ama, simplemente sé canal, y deja que la corriente hable por sí sola, porque el amor no necesita que el otro crea para actuar sobre él. Ahora debo darte una advertencia gravísima, y quiero que la escuches como lo más serio de todo este capítulo, porque en ella va el respeto y la prudencia sin los cuales toda esta enseñanza se vuelve peligrosa. Nunca, jamás, sustituyas al médico. Nunca induzcas a nadie a abandonar el tratamiento que sigue, ni le sugieras que deje sus medicinas, ni le hagas sentir que si tuviera más fe no necesitaría al doctor. Esa es una temeridad que ha causado daños terribles y que nada tiene que ver con la verdadera sanación espiritual. La corriente divina no compite con la medicina, obra a través de todos los cauces del bien, y el médico y su ciencia son también instrumentos de Dios. El que impone las manos con verdadera sabiduría lo hace como un añadido, como un apoyo, nunca como un reemplazo, y respeta escrupulosamente el tratamiento que la persona recibe. Poner las manos sobre alguien es un acto de amor complementario, no una alternativa arrogante a la ayuda médica. Grábate esto para siempre, porque la humildad y la prudencia son inseparables del verdadero don. Y hay otra advertencia, más sutil pero igual de importante: el amor nunca presiona. Nunca impongas las manos sobre alguien que no lo desea, ni fuerces tu ayuda sobre quien no la ha pedido o no la quiere. El amor respeta la libertad del otro siempre. Si alguien no quiere que lo toques, no toques, ámalo desde la distancia, sosténlo en tu pensamiento, pero no invadas. La presión, la insistencia, el forzar, todo eso es contrario al amor y por tanto contrario a la corriente. El verdadero sanador ofrece, nunca impone, está disponible, nunca se entromete. Y esta delicadeza, este respeto exquisito por la libertad y la voluntad del otro, es parte de la pureza del amor desde el cual se sana. Quiero que comprendas, para cerrar este capítulo, el marco entero dentro del cual has de entender este servicio, y para ello vuelvo al mandato del Maestro cuando envió a los suyos. Les dijo: sanad a los enfermos. Pero fíjate en el espíritu con que lo dijo, era un mandato de caridad, no de exhibición. No nos envió a impresionar a las multitudes con prodigios para su propia gloria, sino a servir con amor al que sufría, discretamente, humildemente, gratuitamente. Recuerda que también dijo aquellas palabras: de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, no cobres por esto, no conviertas en negocio, no uses para tu provecho ni para tu prestigio. Lo recibiste gratis de Dios, dalo gratis a tus hermanos. Ese es el espíritu entero del tacto consciente al servicio de los demás, una caridad silenciosa, un amor que no busca lo suyo, un servicio que se presta y se olvida, dejando que la gloria y el resultado queden en las manos de Dios, que es de donde vino toda la corriente desde el principio. Capítulo 10. El amor como conductor de la corriente.
Hemos llegado a lo que es, para mí, el corazón secreto de todo este libro, la clave que hace funcionar todo lo demás, y es tan sencilla de enunciar y tan difícil de vivir que la mayoría pasa toda su vida sin descubrirla. Escúchala con toda tu alma, el amor es lo que conduce la corriente. No la técnica, no el gesto correcto, no las palabras precisas, no la posición exacta de las manos. El amor. El amor es el conductor. Sin él, todo lo demás es un circuito abierto por el que no pasa nada, un cable desconectado, un cañón descargado. Con él, hasta el gesto más torpe se vuelve poderoso. Y quiero dedicar este capítulo entero a hacerte comprender esta verdad hasta el tuétano, porque el día en que la comprendas de veras, habrás comprendido el secreto de toda sanación. Déjame decirte algo que he sostenido durante toda mi vida y que sigo sosteniendo con más convicción que nunca. No hay ninguna dificultad que suficiente amor no venza, ninguna enfermedad que suficiente amor no cure, ningún problema, ninguna situación, ningún mal sobre la tierra que el amor bastante no logre sanar. Si amaras lo bastante, serías el ser más poderoso del mundo. Estas no son palabras poéticas para conmover, son la enunciación exacta de una ley espiritual. El amor es la fuerza más poderosa del universo porque el amor es la naturaleza misma de Dios. Y donde el amor está presente en plenitud, Dios está presente en plenitud. Y donde Dios está presente en plenitud, no hay mal que resista. Por eso te digo que la cantidad de amor que seas capaz de poner en el gesto de imponer las manos determina la cantidad de poder sanador que fluirá por ellas. El amor es la medida. El amor es la potencia. Volvamos a nuestra imagen del cable, porque aquí alcanza su sentido más pleno. Recuerda que dijimos que la corriente es la vida divina y que tú eres el cable, el conductor. Pues bien, ahora quiero revelarte que es exactamente lo que hace que un cable sea buen conductor, es el amor. El amor es la sustancia de la que está hecho el buen conductor. Un cable oxidado por el resentimiento, corroído por el rencor, sucio de indiferencia, conduce mal o no conduce en absoluto. Pero un cable pulido por el amor, limpio de todo rencor, brillante de buena voluntad, conduce la corriente sin la menor resistencia, y la lámpara del que sufre se enciende con toda su intensidad. Por eso, si quieres ser un gran conductor de la corriente sanadora, no te afanes tanto en perfeccionar la técnica, afánate en aumentar el amor. Ama más, y conducirás mejor. Es así de simple y así de exigente. Pero debo hacerte ahora una distinción de la mayor importancia, porque la palabra amor se presta a muchos equívocos y quiero que sepas exactamente de qué amor hablo. No hablo del amor meramente emocional, sentimental, ese afecto tibio y variable que hoy siente una cosa y mañana otra, que se enciende y se apaga según el humor, que ama al simpático y rechaza al antipático. Ese amor humano, por bello que sea en su lugar, no es el conductor del que hablo. Hablo del amor divino e impersonal, que es una actitud del alma y no un estremecimiento de los nervios, una buena voluntad estable, firme, que se extiende a todos por igual, que no depende de que el otro nos caiga bien ni de que nos corresponda. Es la decisión firme de desear y hacer el bien a todo ser, incluso al que no conocemos, incluso al que nos ha hecho daño. Ese amor, que es más un acto de la voluntad iluminada que un sentimiento pasajero, es el verdadero conductor de la corriente. Y ese amor se puede cultivar, se puede aumentar, se puede hacer crecer día a día en el alma que se lo propone. Quiero llevarte ahora a aquellas palabras inmortales sobre el amor que se escribieron en la iglesia primitiva, porque describen con una precisión insuperable la naturaleza de este amor que sana. Se dijo allí que aunque uno hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tuviera amor, sería como metal que resuena, como campana que retiñe, ruido vacío y nada más. Y se dijo también que aunque uno tuviera toda la fe, tanta que moviera montañas, si no tuviera amor, no sería nada. Detente en esto, porque es tremendo. Ni la elocuencia, ni el conocimiento, ni siquiera la fe que mueve montañas sirven de algo sin el amor. Aplícalo a nuestra materia, puedes conocer toda esta enseñanza a la perfección, puedes tener la técnica más depurada, puedes hasta tener fe, pero si no tienes amor, tus manos serán metal que resuena, ruido vacío sobre el cuerpo del que sufre.
El amor no es un ingrediente más de la sanación, es el ingrediente sin el cual todos los demás son nada. Y ahora debo revelarte lo que es el gran enemigo del amor, y por tanto el gran enemigo de toda sanación. Porque de nada sirve que te exhorte a amar si no te muestro qué es lo que impide el amor en la mayoría de los corazones. Es el resentimiento. Es la falta de perdón. Es el rencor guardado, el agravio no soltado, la ofensa que se sigue rumiando. Escúchame bien, porque esto es de lo más práctico y decisivo que aprenderás. Mientras haya en tu corazón resentimiento contra alguien, mientras guardes rencor a quien sea, tu cable estará oxidado y la corriente no fluirá con libertad. El resentimiento es el gran bloqueador, el óxido que corroe el conductor, la sombra que apaga la luz. Y por eso, si quieres sanar a otros o a ti mismo, lo primero que tienes que hacer, antes que ninguna otra cosa, es perdonar. Perdonar de raíz, soltar todo agravio, limpiar tu corazón de todo rencor. El perdón no es solo una virtud moral, es una necesidad técnica del sanador, porque un corazón que no perdona es un cable que no conduce. Cierro este capítulo dejándote con la verdad más alta que puedo darte, la que resume todo el libro en una sola idea. Si de todo lo que has leído quisieras destilar una sola cosa que llevar contigo el resto de tu vida, que sea esta: ama más. Ama más, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ama más, y tus manos se volverán conductoras sin que tengas que esforzarte en técnicas. Ama más, y el resentimiento se disolverá, y el ego se aparará, y la duda se desvanecerá, porque el amor, cuando es bastante, expulsa de la casa del alma a todos esos enemigos. Ama más, y serás canal de una corriente tan poderosa que asombrará al que la reciba y a ti mismo. Toda la sanación, en el fondo, se reduce a esto: convertirte en un ser tan lleno de amor que la vida de Dios no encuentre en ti resistencia alguna para fluir hacia el que sufre. El amor es el conductor. El amor es la clave. El amor lo es todo. Ámalo, cultívalo, auméntalo, y habrás encontrado el secreto que todos los grandes sanadores de la historia conocieron: que sanar no es más que amar lo suficiente. Capítulo 11. No obstruir con duda ni ego. A lo largo de todo este libro hemos insistido en una verdad, y ahora ha llegado el momento de mirarla de frente en toda su crudeza. Hemos dicho que tú no eres la fuente sino el canal, y que tu única tarea es no obstruir la corriente que ya fluye. Pues bien, en este capítulo vamos a examinar los dos grandes obstructores, los dos únicos enemigos que de verdad importan, las dos cosas que cortocircuitan el paso de la corriente divina por tus manos. Son la duda y el ego. Toda otra dificultad se reduce, si la examinas bien, a una de estas dos. Conócelas a fondo, aprende a reconocerlas en ti, y habrás aprendido lo esencial para mantener limpio el conducto por el que Dios quiere fluir. Empecemos por la duda, ese primer gran enemigo. La duda es lo que interrumpe el flujo, y voy a explicarte por qué con toda precisión. La corriente divina responde a la fe es el interruptor que la deja pasar, como dijimos al principio. Pues bien, la duda es exactamente lo contrario de la fe, es el interruptor en posición de aparado, la mano que corta el paso. Cuando en el momento de imponer las manos surge en tu interior el pensamiento: esto quizás no funcione, ese pensamiento es como quien cierra la llave del agua justo cuando empezaba a correr. No importa cuán perfecta sea tu técnica, si dudas, cierras el paso. Y aquí está lo sutil, porque la duda tiene muchos disfraces y no siempre se presenta con su nombre. A veces se disfraza de realismo: hay que ser realista, esto es muy grave. A veces de humildad falsa: ¿quién soy yo para sanar a nadie? A veces de prudencia excesiva. Pero bajo todos esos disfraces late lo mismo: la incredulidad que corta la corriente. Déjame mostrarte los rostros concretos que la duda toma en el que quiere sanar, para que aprendas a reconocerla. Está el miedo al ridículo, ese temor a que te vean poniendo las manos sobre alguien y piensen que estás loco o que eres un iluso. Ese miedo es duda vestida de vergüenza social, y corta la corriente porque te hace tocar con reserva, a medias, sin entrega. Está la impaciencia por los resultados, esa ansiedad de que la sanación se produzca ya, ahora mismo, de manera visible, y esa impaciencia es duda,
porque el que de verdad confía sabe esperar, y solo el que en el fondo no está seguro necesita ver resultados inmediatos que lo tranquilicen. Está el desánimo ante la gravedad de la dolencia, ese pensamiento de es demasiado grave, esto no tiene remedio, y ese desánimo es duda, porque pone un límite al poder de Dios, como si algunas enfermedades fueran demasiado grandes para la corriente infinita. Aprende a reconocer estos rostros de la duda, porque solo reconociéndolos podrás soltarlos. Ahora pasemos al segundo gran enemigo, que es el ego, y que es más peligroso todavía porque es más astuto. Ya vimos en capítulos anteriores cómo el ego, al creerse fuente, se coloca en el centro y tapa la corriente. Aquí quiero que veas al ego actuando de todas sus maneras, porque tiene muchas. Está la vanidad del éxito, es hincharse cuando la sanación se produce, ese saborear la admiración, ese empezar a creerse especial, y ya sabes que cada vez que el ego se hincha, el cable se oxida un poco más. Está el afán de protagonismo, ese querer que se sepa lo que hiciste, ese buscar el reconocimiento, ese no poder sanar en secreto porque necesitas que te vean. Y está la forma más sutil de todas, la que engaña hasta a los buenos, el ego que se apropia sutilmente del poder pensando yo lo sané, aunque sea por un instante, aunque sea sin palabras. En cuanto ese yo se apropia, la corriente se debilita, porque ha vuelto a ponerse el pequeño yo delante de la lámpara. Y aquí quiero darte la lección más liberadora de todo este capítulo, una que cambiará por completo tu manera de acercarte a la sanación de otros. Escúchala bien, el trabajo del que sana es sobre sí mismo, no sobre el enfermo. Repítelo hasta que lo entiendas del todo. Cuando impones las manos sobre alguien, tu tarea no es hacer algo al cuerpo del otro, tu tarea es limpiar tu propio conducto. No tienes que operar sobre el enfermo. Tienes que quitar de ti mismo la duda y el ego que obstruyen el paso de la corriente. El enfermo no es tu campo de trabajo, tú lo eres. La sanación fluye de Dios a través de ti hacia el otro, y lo único que tú controlas, lo único de lo que eres responsable, es el estado de tu propio conducto. Por eso el verdadero trabajo del sanador es interior, es sobre su propia consciencia, sobre su propia duda que debe disolver, sobre su propio ego que debe apartar. Limpia tu cable, y la corriente hará todo lo demás. Quiero mostrarte esta verdad grabada en una escena reveladora de los Evangelios, porque el propio Maestro la enseñó de manera inolvidable. En cierta ocasión, sus discípulos intentaron sanar a un muchacho gravemente atormentado, y no pudieron. Fíjate bien, no pudieron. Ellos, que habían sanado a tantos, esta vez fracasaron. Y cuando vinieron a preguntar al maestro en privado por qué no habían podido, ¿qué les respondió? No les dijo que la enfermedad fuera demasiado grande, ni que faltara poder en la corriente. Les señaló la única causa verdadera, por vuestra poca fe. Ahí está toda la enseñanza. El problema no estaba en el enfermo ni en la gravedad del mal, estaba en ellos, en su fe insuficiente, es decir, en la duda que se había colado en su conducto. El fracaso no vino de que faltara corriente, sino de que el cable estaba obstruido por la incredulidad. Y esto confirma todo lo que venimos diciendo: cuando la sanación no fluye, mira siempre a tu propio conducto, nunca culpes a la corriente. Cierro este capítulo con la verdad que resume todo lo que aquí hemos dicho, y que es el fundamento de una humildad verdadera y de una gran paz. Tú no creas el bien, solo remueves lo que lo obstruye. Grábatelo. No eres tú quien fabrica la salud, quien produce la sanación, quien genera la vida, todo eso ya existe, ya fluye, ya está disponible en plenitud desde la fuente inagotable que es Dios. Tu única función, humilde y gloriosa a la vez, es quitar los obstáculos que impiden que ese bien ya existente llegue al que lo necesita. Y los únicos obstáculos que puedes quitar son los tuyos, tu duda y tu ego. Remuévelos, y el bien fluirá por sí solo, como el agua fluye en cuanto retiras la piedra que la represaba. No tienes que empujar el río, solo tienes que apartar la piedra. Aparta la duda, aparta el ego, y descubrirás que la corriente estaba esperando todo el tiempo, lista para derramarse en cuanto dejaras de estorbarla. Ese es el secreto entero de no obstruir, no añadir nada, sino quitar lo que sobra. Vacíate de duda y de ego,
y Dios llenará el vacío con su corriente de vida. Capítulo 12. Vivir con manos dispuestas a sanar. Hemos recorrido un largo camino juntos y ahora llegamos al capítulo final, que no es simplemente el último, sino la culminación de todo lo demás, el lugar hacia el cual apuntaba secretamente cada página anterior. Porque quiero revelarte ahora la verdad más alta de todo el libro, la que transforma la imposición de manos de una técnica que se practica en momentos determinados a una forma entera de existir. Y es esta: el objetivo final no es que aprendas a sanar de vez en cuando alguien te lo pide y tú te preparas y te dispones. El objetivo final es que te conviertas en una persona por cuyas manos la vida fluye habitualmente, siempre, sin esfuerzo, simplemente porque así eres. Ese es el destino al que todo esto conducía. No a hacer sanaciones, sino a ser un sanador. Hay una diferencia inmensa entre ambas cosas, y en comprenderla se cifra el sentido de este capítulo. Deja que te explique esa diferencia, porque es la clave de todo. Una cosa es hacer, y otra muy distinta es ser. El que hace sanaciones las practica como quien practica una actividad ocasional, se prepara, se dispone, ejecuta el acto, y luego vuelve a su vida ordinaria hasta la próxima vez. Está bien, y es un principio. Pero hay algo mucho más alto, y es cuando la sanación deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Cuando tu consciencia habita de tal modo en la verdad, cuando vives tan continuamente cerca de la presencia de Dios, que la corriente fluye por ti no solo en los momentos en que te lo propones, sino todo el tiempo, como una condición permanente de tu ser. Entonces ya no eres alguien que a veces sana, eres alguien que sana por lo que es. Del mismo modo que el sol no alumbra a ratos sino que alumbra porque su naturaleza es alumbrar. Ese es el estado más alto, y hacia el te he estado conduciendo desde la primera página. Déjame describirte al hombre y a la mujer que han alcanzado ese estado, porque quiero que veas con claridad hacia dónde vas. Son personas cuyo simple contacto bendice. No necesitan anunciar que van a sanar, no necesitan prepararse ceremoniosamente, no necesitan siquiera proponérselo. Cuando ponen la mano en el hombro de un afligido, algo se aquita en el afligido. Cuando estrechan la mano de un desconocido, el desconocido se va sintiéndose mejor sin saber por qué. Cuando tocan a un enfermo, la corriente pasa sin que medio esfuerzo alguno. ¿Y por qué? No porque lo intenten, sino porque lo son. Su consciencia está tan empapada de amor, tan establecida en la presencia, tan limpia de duda y de ego, que se han convertido en conductores permanentes de la corriente divina. Su sola presencia sana, porque llevan a Dios tan cerca que Dios se derrama por ellos sobre todo el que se acerca. Ese es el fruto maduro de todo este camino, y está al alcance de cualquiera que persevere. Quizás pienses que ese estado es demasiado alto para ti, que es cosa de santos y no de personas comunes como tú. Y aquí quiero corregirte con toda la firmeza y toda la ternura de que soy capaz, porque esa creencia es el último dique que debemos romper juntos. No es cosa de santos lejanos, es el destino natural de todo el que camina hacia la verdad con constancia. No se llega de golpe, es cierto, sino poco a poco, día a día, eligiendo el amor una y otra vez, disolviendo la duda una y otra vez, apartando el ego una y otra vez, hasta que un día, sin que sepas cómo, adviertes que la corriente ha empezado a fluir por ti con una naturalidad que antes no tenía. No es un privilegio reservado a unos pocos, es la consecuencia inevitable de una vida orientada hacia Dios. Y tú puedes vivir esa vida. Puedes empezar hoy mismo. De hecho, ya has empezado, porque el solo hecho de haber leído este libro con la mente y no solo con los ojos ya ha comenzado a cambiar algo en ti. Y aquí quiero dejarte con lo más importante de todo, con lo único que de verdad importa cuando cierres estas páginas, que puedes empezar hoy. No mañana, no cuando te sientas más preparado, no cuando hayas alcanzado no sé qué grado de perfección. Hoy. Ahora mismo. La próxima vez que alguien que amas esté sufriendo, o la próxima vez que tú mismo estés dolorido, no esperes a sentirte digno, no esperes a estar seguro de que funcionará. Simplemente aquieta tu mente, vuélvete hacia Dios en el silencio, llena tu corazón de amor,
y pon la mano con fe sobre el que sufre o sobre ti mismo, confiando en que la corriente hará lo suyo. No tienes que producir nada. No tienes que forzar nada. Solo tienes que ofrecerte como canal y dejar que Dios hará la obra. Empieza pequeño si quieres, empieza tímidamente, pero empieza. Porque el poder no se despierta leyendo sobre él, sino ejerciéndolo, y la corriente no se comprueba razonando, sino dejándola fluir. Quiero que lleves contigo, para siempre, la certeza que ha latido bajo cada palabra de este libro. Y es una certeza esperanzadora, luminosa, liberadora. No fuiste hecho pequeño. Fuiste hecho a imagen de Dios, con la capacidad de ser cauce de su vida sobre la tierra. Ese poder que creías reservado a otros vive en ti, dormido, esperando solamente que dejes de creerte incapaz de aquello para lo cual fuiste creado. Tus manos no son manos comunes, son instrumentos que Dios espera usar, si tú se lo permites. Y la vida más plena, la más alta, la más hermosa que un ser humano puede vivir, es aquella en la que uno anda por el mundo con las manos siempre dispuestas a sanar, con el corazón siempre lleno de amor, con la consciencia siempre vuelta hacia la presencia, convertido en un río por el que la vida divina fluye sin cesar hacia todo el que sufre. Así que ve, y vive de ese modo. Ve con las manos dispuestas. Ve sabiendo que no eres la fuente sino el canal, y que en esa verdad está tu descanso y tu poder. Ve amando más, dudando menos, apartándote de en medio para que Dios pase. Y que donde quiera que vayas, donde quiera que haya un cuerpo dolorido o un corazón afligido, tus manos estén siempre prontas a posarse con amor, para que a través de ellas la corriente sanadora del Padre alcance a un hijo más de los suyos. Porque para eso fuiste hecho, y en eso hallarás la más honda alegría que esta vida puede dar, la de ser, humilde y gloriosamente, un instrumento de la vida de Dios. Que así sea en ti, desde hoy y para siempre. He llevado entre mis manos tantas dudas, tanto temor. Quise sostener el mundo con mi fuerza y mi razón. Pero en medio del silencio una voz habló en mi interior: no estás sola en el camino, deja actuar al gran amor. Respiro lento, dejo de luchar, abro mi alma, vuelvo a confiar. No tengo que crear la luz, solo permitirle pasar. No soy la fuente, soy el canal. La vida me atraviesa como un río de paz. Cuando mis manos se llenan de amor, la luz encuentra donde descansar. No soy la fuerza, soy el lugar donde lo eterno se vuelve realidad. Suelto mi miedo, dejo de controlar. Dios pone el río, yo dejo fluir el mar. Yo dejo fluir el mar. Cuando una herida pide calma, cuando alguien pierde la fe, no hacen falta grandes palabras, basta estar y comprender. Pongo mis manos con ternura, sin orgullo, sin ansiedad, y recuerdo que en cada alma vive intacta la verdad. Aquieto el ruido, regreso al corazón, miro la vida, no la condición. El amor abre el camino, la fe enciende la canción. No soy la fuente, soy el canal. La vida me atraviesa como un río de paz. Cuando mis manos se llenan de amor, la luz encuentra donde descansar. No soy la fuerza, soy el lugar donde lo eterno se vuelve realidad. Suelto mi miedo, dejo de controlar. Dios pone el río, yo dejo fluir el mar. Oh, yo dejo fluir el mar. Que se retire de mí la duda, que se disuelva todo temor. Que mis manos sean ventanas transparentes para el amor. No necesito ver para creer ni apresurar.
la fuente, soy el canal. La vida me atraviesa como un río de paz. Cuando mis manos se llenan de amor, todo mi ser comienza a recordar. Soy una puerta para la bondad, soy una llama serena al caminar. Sin exigir, sin querer demostrar, Dios pone el río, yo lo dejo pasar. Mis manos descansan, mi alma está en paz. No soy la fuente, soy el canal. Soy el canal, porque representa el libro.